El día de hoy el tema es buenas nuevas que llenarán de gozo nuestro corazón. Repito, buenas nuevas que llenarán de gozo nuestro corazón. Esto lo saqué de la anunciación que hizo el ángel Gabriel a María cuando anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Sí te acuerdas? Que llega el ángel y le dice, ¿sabes qué? Te traigo buenas nuevas que van a ser de grande gozo para el pueblo. Decidí tomar este tema porque pues todo lo que vamos a hablar tiene que ver con Cristo y con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El objetivo de este tema es el mismo tema, que el día de hoy, por la buena nueva que tú vas a escuchar de la palabra de Dios, tu corazón se llene de gozo. Lo que vas a escuchar el día de hoy, iglesia, es algo irrevocable. Es algo que nada ni nadie lo puede cambiar, como te explicaba la semana pasada. Consumado es. Es algo que Cristo Jesús hizo una vez, lo hizo perfectamente, no hay cambio en ello, ningún humano lo puede alterar, ni ningún espíritu lo puede cambiar y lo puede alterar. Por esa causa, eso debe de llenar de gozo nuestro corazón, amén. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 en delante. Romanos 8, 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahorita vamos a explicar eso, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a leer hasta aquí y vamos a comprender la verdad espiritual, la verdad teológica de estos versículos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de 4 cosas muy importantes para todo hijo y toda hija de Dios, hermanos. Primeramente está diciendo el apóstol Pablo, existe la predestinación, que en un momento más vamos a ahondar en ello. Pero también dice el apóstol Pablo, existe el llamamiento, existe la justificación y existe la glorificación. Todo esto tiene ese orden que te acabo de comentar. Son 4 puntos que todo ser humano vive en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la predestinación y lo que es el llamamiento. ¿Qué entendemos por la palabra predestinación? Según la definición del hebreo teológico, es la ordenación de la voluntad divina con que tiene elegidos por medio de gracia para alcanzar un propósito bien definido. Efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona o cosa. Fíjate bien, esto es tremendo. Dice la palabra de Dios que la predestinación en Cristo Jesús, esto es importante decirlo, en Cristo Jesús significa el efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona. ¿Tú puedes creer que en Cristo Jesús Él te destinó para algo específico, iglesia? ¿Te ha tocado que en momentos de oración y de adoración el Espíritu Santo te empieza a mostrar lo que ha preparado en el futuro cercano, lejano para ti? En 1 Corintios 2, la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo,
que también ya hemos predicado acerca de ello. Y una de las funciones de lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en la tierra es revelarnos la verdad de Cristo. Y dos, revelarnos lo que Él nos ha concedido. Te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 1 para comprender con la Biblia mejor la predestinación. Yo sé que este es un tema a veces polémico, donde mucha gente puede llegar a pensar, bueno, si me predestinaron, entonces soy un robot y nada de lo que haga tiene efecto distinto sino a lo que estoy destinado. Permíteme decirte que eso no es así. Según la predestinación en Cristo, es para los que viven en Él y ellos tienen tres opciones. Caminar lo que Dios les predestinó sujetándose a su voluntad en obediencia, ahí sí se cumple lo predestinado por Cristo. Puedes caminar en tu propia voluntad, en tus deseos, o puedes caminar equivocadamente en lo que el diablo te pone y te acerca y te dejas llevar. Pero la Biblia nos explica que como hijos e hijas de Dios, Él tiene una predestinación para cada uno de nosotros. Y que si nosotros lo queremos, nosotros entramos a eso que Él predestinó para cada uno de nosotros. Es por ello que al inicio te decía, esto es un tema importante. Es comprender lo que Dios decidió para cada uno de nosotros y de qué manera es algo estable para cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en delante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es importante porque aquí se define cuándo se llevó a cabo la predestinación, antes de la fundación del mundo. Ahorita te lo voy a explicar más a fondo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate, esto es algo tremendo. Dice, en amor o por amor, esta es la causa por la cual Dios nos predestina. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es tremendo. La predestinación en Cristo comienza, iglesia, cuando tú eres adoptado y adoptada por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Dicho de otra manera, vamos a comprender bien esto porque es algo básico en la vida de un cristiano, de un creyente en Jesús. Dios dice, antes de que el mundo fuera, hubo un plan perfecto de redención. Por eso tú te vas a encontrar muchas veces en la Biblia que dice frases como las siguientes: y a su tiempo Dios hizo esto, y llegado el tiempo Dios envió aquello. ¿Qué te está dando a entender esa frase? Que hay una predestinación, que todo está conforme a un tiempo antes de la fundación del mundo. Una de esas frases, la más poderosa creo yo de esas frases, es cuando se dijo, y a su tiempo fue enviado Jesucristo a morir por nosotros y fue resucitado por Dios. Dice, a su tiempo ya estaba predestinado Jesucristo para ello. Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo también caminó en obediencia, se preparó y decidió andar en esa predestinación, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Todo hijo y toda hija de Dios que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya te lo he explicado en el Evangelio de Juan, que dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que antes en Génesis éramos creación de Dios. Entonces también, aparte de que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y pasas a ser hijo e hija de Él, que ya te he predicado la gran bendición que significa esto, también hoy te platicamos que tú pasas a poder participar de una predestinación de Dios para tu vida. ¿Cómo es esto? Ahorita te voy a estar ahondando en ello.
Dice, me voy a adelantar un poquito, no vayas, en Efesios 2:10, si me lo pueden poner. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Al decir Dios preparó de antemano, está hablando de un tiempo pasado. Al decir para que anduviésemos en ellas, está hablando de un tiempo futuro. Y el tiempo presente es cuando tú eres adoptado y adoptada como hijo e hija de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque esto es muy importante. Porque cuando uno está en momentos de necesidad o de incertidumbre, hermanos, esto se convierte en la base de tu fe. Esto se convierte en la seguridad y certeza que nada ni nadie puede cambiar. Te lo expliqué el domingo pasado con el pasaje de Romanos que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En los momentos de dificultad, tú puedes descansar en estas verdades, de que tú eres un hijo y una hija de Dios, que has sido adoptado a través de Jesucristo según su voluntad, y que hay un camino que Dios predestinó para ti. Y que en cualquier momento de tu vida, tú puedes empezar a andar por ese camino glorioso que Dios preparó. Y que Dios te dice, es un camino de buenas obras. Es un camino que me va a dar gloria y a ti te va a llenar de gozo tu corazón. Entonces seguimos leyendo, dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahorita me voy a detener más aquí, pero grábate esto. Dios dice, yo los predestiné para la alabanza de la gloria ¿de qué? De la gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la riqueza de su gracia? Que cuando murió en la cruz del Calvario, Él nos dejó un testamento, que tenemos en el Nuevo Testamento, que son todas las bendiciones que podemos alcanzar en Cristo Jesús. ¿De qué te sirve esto como fundamento? En un momento de necesidad, no solo sabes que eres hijo e hija de Dios y eso nada ni nadie lo cambia, sino que también dice la Biblia que la gracia de Dios va a operar en tu vida. La gracia de Dios siempre va a estar fluyendo para alabar la gloria de Dios. Ahorita te lo voy a explicar eso mejor. Dice, hay una riqueza para ti. La semana pasada te di 2 ejemplos de ello. Uno fue en Hebreos 4:16, donde la riqueza de gracia, por esa riqueza de gracia, Jesús te dice, acércate a mí confiadamente, alcanzarás misericordia, hallarás gracia para un oportuno socorro. Eso, ¿te acuerdas que te dije? Es algo que Él consumó en la cruz y que nada ni nadie puede cambiar. Por eso te digo, estas son nuestras bases como cristianos. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Él y de su gracia que Él ya ha derramado en la cruz del Calvario para nosotros. Eso trae fe, esperanza y seguridad para cualquier momento de nuestra vida. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Fíjate bien, que en Cristo Jesús podemos tener perdón de pecados y vida eterna. ¿Por qué aquí lo habla como un misterio de la voluntad de Dios? Porque en el Antiguo Testamento, que ya también hemos predicado de ello, la gente no comprendía cómo iban a ser salvos. Era un misterio todavía para ellos. Pero ya cuando vino Jesús, te he predicado de esto también, Jesús vino y dijo, mira, a mí me envió el Padre, yo soy el Hijo, los dos somos uno, yo he venido a dar la vida, en mí tendrán perdón de pecados, abriré el camino al Padre y luego volveré por ustedes para llevarlos en gloria eterna por siempre.
Ese fue un plan y un proyecto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Y a su tiempo, Él va haciendo cada cosa en la historia de la humanidad. Pero también es importante que comprendas que Dios tiene tiempos para cada hijo y para cada hija suya. Así como tuvo tiempos y tiene tiempos para la redención y el plan que abarca toda la humanidad, también Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, donde Él va haciendo una obra perfecta y nos va enseñando cosas que vamos requiriendo para que terminemos siendo para la gloria de su gracia. Porque aquí dice para la gloria de su gracia y lo que Él se había propuesto en sí mismo. Al decir propuesto en sí mismo, está hablando otra vez del pasado. Lo que Dios predestinó y se propuso en sí mismo, que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Te voy a explicar esto. ¿Por qué dice de la alabanza de la gloria de la gracia de Dios? En el Evangelio de Juan, iglesia, esto es bien importante, la Biblia enseña que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes tenías que hacer muchas cosas, muchos sacrificios humanos y casi nadie podía. Pero cuando vino Jesús dijo: yo soy el sacrificio perfecto ante el Padre, en mí todos pueden entrar y participar de las riquezas de mi gracia. Porque haya una alabanza por la gracia de Dios, porque nosotros como hijos e hijas, en nuestro diario vivir, hermanos, mientras Él nos va perfeccionando, cometemos errores. Errores que si Cristo no hubiera venido a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, estarían sobre nuestra vida y estuviéramos pagándolos al 100% completamente. Pero porque hay alabanza de la gloria de su gracia, porque Él nos abrió un camino de redención y es algo que no cambia. Porque cuando cometemos un error podemos postrarnos ante Él, arrepentirnos de corazón, y dice la Biblia que Él nos perdona y que al momento que nos perdona se corta eso que estás viviendo y que en los cielos los ángeles lo alaban porque ven la gracia que se ha derramado en la tierra. Imagínate nada más con este grupito que somos, cuánta alabanza hay en el cielo por un solo día que Dios está derramando gracia sobre nosotros. ¿Sí lo alcanzas a visualizar así? Eso no podría ser si Jesucristo no hubiera dicho en la cruz: consumado es. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que Dios nos adoptó como hijos suyos, que Él prometió estar siempre con nosotros y que no somos productos de la casualidad, que desde antes Él predestinó algo para nosotros, para que seamos para la alabanza de su gracia. Y ahorita más adelante dice para la alabanza de su gloria. También te lo voy a explicar. Pero esto, hermanos, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, se convierte en vida, en alimento verdadero de Dios para tu alma. No importa qué estés pasando ni cómo. Tú en cualquier momento puedes decirte a ti mismo: yo soy un hijo, una hija de Dios. Si yo me pongo en su voluntad, hay un camino predestinado para mi vida, de buenas obras. Y yo empezaré a hacer para la alabanza de su gracia y para la alabanza de su gloria. Iglesia, alguien que sabe esto y lo comprende, es alguien que vive muy feliz día a día. Porque sabe que la obra que Dios hizo por él y por ella, nada ni nadie lo puede alterar. Es más, es alguien que ama y adora mucho más a Dios y le sirve más porque comprende que puede tener una vida hermosa y gloriosa por lo que Cristo hizo. Alguien que no comprende estas verdades es alguien que en el día a día está sufriendo. Ay Dios, ¿qué pasó? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay Dios mío, ¿ahora qué viene? Espérate, si tú estás en Cristo Jesús, viene lo mejor para ti, te están dando una forma, échale ganas, Dios está contigo, Él lo prometió. Seguimos leyendo en el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, ese era el misterio de la voluntad de Dios, que viniera Jesús y todos viviéramos a través de Él y en Él. En la dispensación
del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, fíjate, ya en Cristo Jesús, ya adoptados como hijos de Dios, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí es donde nos encontramos casi todos en este momento, donde nos encontramos con que Dios tiene una herencia para nosotros, donde Dios nos ha predestinado y nos está conformando al propósito de su voluntad. Al decir conforme, iglesia, esa palabra, su original, es dar forma, permitirse moldearse como, ser conforme a algo, ser conforme a alguien. Entonces aquí dice la Biblia, ustedes tienen herencia. Dice, ustedes son predestinados por Dios. Cuando entran en Cristo Jesús hay un camino para ustedes. Dice, ese camino se conforma a los propósitos del que hace todas las cosas según su voluntad. Por eso cuando uno acepta a Cristo en el corazón, de repente estás orando, estás adorando y empieza a venir la voz y la presencia de Dios a buscar conformar tu mente y tu corazón a su voluntad. Y te dice, hey, perdona a tu pareja si te peleaste con tu pareja. ¿Te ha pasado? Ahí está Cristo y el Espíritu Santo conformándote según a la voluntad que Él tiene para un área específica. Pero también habrá momentos donde estés en la presencia y el Espíritu te conforme conforme a su voluntad cada vez más, diciéndote, hey, lee más la Biblia. Ahí vas a encontrar la verdad que te hace libre, que sana, que bendice. Entonces tú tienes que saber, en un momento más voy a entrar eso del Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, pero dice la Biblia, hay un designio de la voluntad de Dios para ti, a fin, o esta es la finalidad, dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No sé si alcances a notar aquí algo. Primero dice para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Y aquí dice para alabanza de su gloria, ya no habla de gracia. ¿Por qué? En el ínter de estos dos vimos que Dios empieza a conformarnos según los designios de su voluntad para nosotros. Dicho de otra manera, según lo que predestinó. Por eso de repente perdona, ama, sé paciente, y ahí está Dios conformando, ahí está conformando según los designios de su voluntad. ¿Por qué? Porque estás predestinado a algo en Cristo Jesús. Y al inicio de eso vas a ser para la alabanza de su gracia. ¿Por qué? Porque vas a cometer errores. Él te va a perdonar, te va a sacar adelante y va a ser Él alabado en los cielos. Pero la finalidad, acabamos de leer que dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Va a llegar el día en que tú ya no vas a necesitar esa gracia de Dios de esa manera, una gracia que te perdone y te perdone y te perdone de pecados, sino que va a llegar el momento en que tú ya vas a estar más conforme a Dios, más amoldado a la manera de Dios, que serás para la alabanza de su gloria. Que por donde tú vayas predicando, evangelizando y ayudando personas. Que ese es el designio de la voluntad de Dios. Porque Él, como nuestro Padre, quiere que trabajemos en el negocio de la familia, por decirlo de alguna manera. Él quiere que nos dediquemos a lo mismo que Él se dedicó, lo cual es un grande honor. Pero ahorita estamos en el proceso de que nos acercamos a Él y somos para la alabanza de su gracia. ¿Qué dicen los ángeles? Te lo voy a ejemplificar. ¡Wow! Mira lo que acaba de ser fulanito de tal. Y en lugar de que le caiga el pago, mira, acaba de pedir perdón y le está llegando gracia. ¡Wow! Por miles de años vimos lo contrario. ¡Wow! Bendito Cristo, mira lo que vino a hacer en la cruz. Eso lo ven los ángeles. Antes ellos veían
que había una paga, la cual existe si no estás en Cristo Jesús y te arrepientes de corazón, aclaro, ¿verdad? No van a decir, ay Señor, ¿por qué a mí sí me pasó? Hay que ponerse a cuentas delante de Dios. Pero llega el momento en que los ángeles empiezan a alabar la gloria de Dios cuando dicen de la misma persona, mira, ¿te acuerdas a fulanito de tal? Cuando cada rato Dios nos enviaba a bendecirlo, a levantarlo y animarlo porque se caía y ya no creía y no quería. Míralo ahora cómo está en Cristo Jesús. Mira ahora cómo está dando gloria a Dios y está enseñando a la gente a amar a Dios para la alabanza de su gloria. Todos estamos en ese proceso, hermanos, y en ese proceso es donde tú empiezas a conocer a Dios. Es donde Él se empieza a mostrar a tu vida, empieza a interactuar contigo. Esto es la predestinación. Obviamente hay un montón de versículos más que hablan lo mismo, pero por cuestión de tiempo ya vamos a pasar al llamamiento. Ahí mismo en Efesios 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ya eso tiene un significado mayor, ¿no? Ya entendimos la predestinación. Pablo fue destinado por Dios a ser apóstol. Pablo se entrega a Dios, se predestinó a Dios, entra en obediencia y termina siendo lo que Dios dijo que iba a ser, el apóstol de Dios. Veamos más acerca del llamamiento. Perdón, te voy a pedir que me acompañes a Éxodo capítulo 3 y 4. Vamos a poner 2 ejemplos bíblicos acerca de cómo una persona recibe el llamamiento de Dios. Yo sé que en alguno de ellos tú vas a entrar o quizás vas a tener un poquito de ambos. Estate bien atento, bien atenta, porque cuando Dios te predestina, luego llega el momento en que te llama. Y es cuando tú sientes ya a Cristo Jesús, interactúas con Él, su Espíritu Santo te habla, todo cambia. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de ¿quién? No sabía para dónde iba el amigo, pero ya lo encaminaban al monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea, tuvo una experiencia espiritual. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados a Dios a través de una experiencia espiritual? Amén. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viéndolo Jehová que él iba a ver, ¿lo qué? Lo llamó Dios. Obviamente entendemos que él ya estaba predestinado, ¿verdad? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, aquí está hablando Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate bien, aquí está Dios llamando a Moisés. Obviamente aquí estamos viendo el ejemplo de un llamamiento muy específico y muy personal para Moisés. Amén. Dios le dijo, a ti he decidido predestinarte, ya estás en la tierra, llegó el tiempo de llamarte, y de volada, fíjate bien,
Dios empieza a hablar a Moisés. Moisés empieza a escuchar y empieza a responderle. Esa es una de las características de cuando Dios te llama. Tú empiezas a percibir su voz, tú empiezas a percibir sus instrucciones y aún Él te dice lo que destinó para ti. En este caso le dice a Moisés, hay que checar qué te ha dicho a ti en tu caso personal, porque todos ya estamos llamados. En este caso Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mira, está esta situación, yo pienso hacer a través de ti esto, ven ahora porque yo te voy a enviar. Moisés reconoce que Dios le está hablando al grado que se pone a entablar un diálogo. O sea, no es como, ay, estoy oyendo una voz rara, sino que él sabe que Dios le está hablando y él aún le responde a Dios. Dicho de otra manera, es bien clarito cuando Dios te llama. Tú sabes de una o de otra manera que Él te está hablando. Y déjame decirte que Él te puede llamar en cualquier momento. Aún en la mañana muchos los llaman en las madrugadas a ponerse a orar. ¿Te has dado cuenta? Es un llamamiento distinto, es un llamamiento menor. Aquí estamos hablando de un llamamiento que abarca toda tu vida. Pero también existen los mini llamamientos de, hey, también están las llamadas de atención, ¿verdad? Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Sí te ha tocado un llamamiento de Dios de atención? Bueno, aquí y siempre inicialmente en sus hijos es un llamamiento que abarca toda su vida, que abarca la predestinación que ya que están en Cristo Jesús pueden alcanzar a vivir. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Creer al llamamiento, empezarse a entregar al Espíritu de Dios, empezar a caminar con Él, obedecerle, aprender más de la Biblia y de repente te pasa como a Pablo, que dice, según su llamado, apóstol de Dios, según la voluntad de Dios, apóstol de Cristo. Te va a tocar forzosamente entrar a tu llamado. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque una persona, iglesia, no va a ser jamás tan feliz como estando en lo que Dios le destinó que estuviera. Sea lo que sea que Dios le haya destinado a vivir. Te lo voy a repetir. Nadie va a encontrar tal bendición, tal cercanía con Dios y tal bienestar en la tierra que entrando en lo que Dios le predestinó. Que atreviéndose a dejarse formar por el Espíritu Santo, entrar en obediencia y que el Espíritu, según lo que te predestinó el Padre y el Hijo, empieza a conformarte, empieza a darte la forma del designio de la voluntad para ti. Aquí en el caso de Moisés estuvo padrísimo, ¿no? Escuchó clarito y empezó el diálogo. Yo sé que un 80% de los que estamos aquí escuchamos la voz de Dios, en sentimiento o en pensamiento. Los que sí, por favor, levanta bien tu mano y voltea a tu alrededor antes de bajarla. Bien, entonces nosotros estamos diciendo que tenemos predestinación, si no estuviéramos en Cristo Jesús, y que como estamos en Cristo, tenemos un llamamiento. Hoy tenemos tarea, Nuestra tarea es recordar lo que Dios dijo que es el propósito por el cual nos llamó a Cristo Jesús. Amén. De Él hacia nosotros es que nos ame y que seamos salvos, pero Él también destinó que nosotros hagamos algo para Él. Entonces la tarea del día de hoy, entre paréntesis, es que tú recuerdes en la presencia de Dios, en oración, en adoración, ¿qué te ha dicho Él que tú vas a hacer para Él? Eso es importante porque eso te da identidad, eso te da visión y propósito de hacia dónde vas cada día y se convierte en un métrico que tú puedas decir, híjole, me estoy desviando según lo que Dios quiere. Si no sabes o no recuerdas lo que Dios quiere, a lo mejor vas a agarrar montes lejísimos y vas a creer que vas bien. Pero si tú sabes lo que Dios quiere, desde ahí te puedes medir, decir, voy bien o me falta echarle más ganas, ¿no? Que te repito, el tema de hoy es buenas nuevas que nos llenarán de gozo el corazón. Seguimos leyendo versículo 11, ahí también de Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Primer punto que quiero hacer
hincapié aquí en la vida de Moisés y su llamamiento. Aquí en el versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí podemos ver dos cosas. Uno, que Moisés cree que él tiene que hacer la obra. Dice: ¿quién soy yo? Nosotros como hijos e hijas de Dios reconocemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, conforme lo dejamos a operar y actuar a través de nuestra vida, Él va haciendo la obra de Cristo en nosotros. ¿Sí se comprende esto, va? Ok. Cuando alguien es llamado por Dios y piensa que él tiene que hacer la obra, ya perdió, porque se va a ver muy pequeño comparado a lo que se le está pidiendo. Pero cuando alguien reconoce que Dios lo ha predestinado a hacer una obra y que el Espíritu Santo lo va a hacer a través de su vida y por ello se empieza a preparar, ese alguien va a ver un Dios grandote y va a ver lo que tiene que hacer como algo no tan grande. No le va a sobrepasar el llamado. En este caso, Moisés pensó que él lo tenía que hacer. ¿Y qué le sucede? Dice: ¿quién soy yo? Entró temor en su vida. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios nos pide hacer cosas o nos explica el llamado que tiene para toda nuestra vida y nos empieza a hacer llamamientos para encaminarnos a ese llamado y por temor no hacemos lo que nos pide? Eso es tremendo. ¿Cuántas veces te ha dicho más de una vez algo y por temor no empiezas? Fíjate bien de quién estamos hablando. Era un llamado muy personal de Moisés, pero el alma humana siempre es la misma. Tenemos las mismas broncas, temores, miedos, alegrías, en fin. Si seguimos leyendo, tú puedes ver aquí que hay un diálogo tremendo. Y Dios le dijo y Moisés respondió, luego Moisés dijo y Dios respondió. Este tipo de personas que empiezan a tener miedo a lo que Dios les pide o a lo que Dios les muestra que van a hacer algún día para Él, Dios les empieza a hablar mucho sobre el mismo tema. Dios les empieza a traer confianza, les empieza a dar convicción de que realmente Él les ha predestinado para algo y que ese algo ya vino el llamamiento y es necesario empezar a prepararse en ese algo que Dios ha destinado. Versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí nosotros podemos ver inseguridad en Moisés también. Él está dialogando, él está preguntando, pero como muchos otros casos distintos en la Biblia, como los apóstoles, dice la Biblia, Dios les dijo: ven, sígueme. Al instante dejaron todo y empezaron a seguir a Dios. Ese es otro tipo de personas como reciben el llamamiento. Pero aquí estamos hablando de un alma que cuestiona mucho lo que Dios le dice, de un alma que es muy bendita porque está escuchando a Dios, porque Dios le explica, porque Dios se lo pone de muchas maneras para que lo entienda y crea. Pero volvemos a lo mismo, es alguien que se está viendo a sí mismo quizás, que sabe que no es suficiente, pero no comprende el fundamento de que Dios hace la obra y de que hay un proceso donde primero Él va a ser para la alabanza de la gracia de Dios, o sea, va a cometer errores, pero terminará siendo para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo destinó para eso. Y si le echas ganas y caminas con Dios, termina sucediendo. Vuelvo a lo mismo, qué hermoso, iglesia, en serio, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Y cuando sabes un poquito más que solamente que eres hijo e hija de Dios y eres salvo. Digo, con eso, wow. Pero qué hermoso cuando aparte de eso empiezas a crecer en el conocimiento de Dios y empiezas a encontrar más verdades y te das cuenta que las casualidades ya no eran casualidades, que según los designios de su voluntad y lo que Él te predestinó, llega el momento en que Él te llama. Y que tú sientes tan claramente ese llamado que nada ni nadie lo puede negar. Ni tú mismo. Aquí Moisés no lo está negando, está expresando temores,
está expresando inseguridades porque está fundamentado mal. Él cree que lo tiene que hacer. Pero él está seguro que Dios le está hablando. Eso no está en tela de juicio. Él está seguro que Dios lo está llamando, pero como que ya no se está aventando. Dios sigue hablando con ese tipo de personas. Le sigue dando fe, le sigue pidiendo que se acerquen a Dios y que crezcan. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 1. Te voy a dejar tarea también, si quieres ahondar en este tema, escudriña durante la semana Éxodo 3 y Éxodo 4, porque yo me estoy saltando muchas partes. Éxodo capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Fíjate bien, aquí vemos otro problema. Moisés estaba viendo trabas en cualquier cosa que Dios le decía. Toda persona, toda alma que es llamada por Dios y es temerosa y no empieza a crecer en las cosas de Cristo Jesús, es alguien que en cualquier instrucción de Dios va a encontrar trabas. Ve a mi iglesia, ay no, es que está bien lejos. Dile que lo amo, hombre, le va a pasar como a ti. Ay no, y si no eres tú, qué pena. No, pero mira, tú sabes que yo soy y que te he llamado para ser un medio también de salvación para otros. Ay, pero ¿qué dirán? O sea, es alguien que no está comprendiendo los fundamentos de su fe. Es alguien que no comprende quién es ni a qué fue llamado por Dios. Pues digo, alguien que sabe a qué fue llamado por Dios, las circunstancias te van y te vienen. Si tú estás firme en Jesús haciendo su voluntad, dices, esto va a ser usado para su gracia o su gloria. Y una de dos, porque no hay de otra. Todas las cosas obran a bien a los que le aman, a los que se han sido predestinados. ¿Sabes qué? De aquí voy a aprender algo grande. Y tú sigues creciendo en la voluntad de Dios y sigues creciendo. Ten cuidado en no ser este tipo de alma que teme infundadamente, que se niega a obedecer a lo que Dios le pide. Porque déjame decirte que estas personas sufren mucho, aunque tienen una relación cercana con Dios. Cuando tú escudriñas el capítulo 3 y 4 de Éxodo, te vas a dar cuenta cómo Dios le hablaba a Moisés. Y si recuerdas momentos en tu cuarto en oración y adoración, vas a terminar aceptando que así te habla a ti también. En este caso se apareció, en el caso de Moisés. Pero en el tuyo, su Espíritu Santo que no ves, también se hace presente y evidente en tu interior y delante de ti. Y te empieza a decir, mira hijo, aquí te recomiendo esto, échale ganas por aquello, acuérdate que desde chavito yo te he hecho sentir que hay algo para tu vida, y te empieza a edificar. Y a lo mejor como Moisés, en la misma alma tú le dices, sí Señor, pero pues la vida está tan difícil, no se puede, todo está tan difícil. Y Dios te dice, sí, pero acuérdate, acércate a mí, yo soy el que hago la obra, yo te voy a llenar de mi espíritu. Y ¿te ha pasado algo así alguna vez? Sí, levanta tu mano, por favor. Ahí tú ya estás entrando en un llamado de Dios y Dios ya está buscando traer convicción a tu vida. Ya está buscando que le creas que es Él y que tiene algo para ti. Entonces, capítulo 4, versículo 13, y con eso termino este ejemplo. Dice, y Él dijo, versículo 12, perdón. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Él dijo, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué podemos ver aquí? Que alguien que se acostumbra a escuchar la voz de Dios y no obedecer a lo que escucha, es alguien que luego termina desdeñando lo que Dios le dice. Primero, teme. Segundo, siente inseguridad cuando Dios le sigue repitiendo lo mismo. Tercero, ve trabas en todos lados. Y cuarto, se deslinda para sentirse bien en su alma. Eso, hermanos, no trae gozo al corazón. Eso, hermanos, es vivir una vida de estira y afloja con Dios. En lugar de vivir en las riquezas que Cristo ganó para nosotros, en lugar de decir, tiene una predestinación para mí,
vámosle dando, vamos checando, Él está con nosotros y amén, amén. Esa es una vida que constantemente ve grandes bendiciones de Dios. Es una vida que constantemente es maravillada por las operaciones del Padre. Por último, acompáñame a Hechos capítulo 9, por favor. Vamos a ver un ejemplo ahora de un alma distinta, de un alma que cree a Dios inmediatamente y empieza a caminar con Dios. Te repito, casi todos vamos a entrar en las dos áreas. O sea, no te vayas a agüitar. En muchas áreas vas a ser como el alma de Moisés y en otras muchas has de ser como Pablo, que te atreves y le crees a Dios. Pero precisamente conviene hacer crecer las áreas que son de debilidad, como las de Moisés. Conviene lidiar con ese temor y sacarlo adelante en esas áreas que Dios te ha llamado a algo distinto. Te repito, Dios te ha de haber dicho ya y te lo estará recordando, vamos a estar orando por eso, tu llamado que tiene que ver con toda tu vida desde que aceptaste a Cristo. Pero también es importante aceptar que hay mini llamados, por decirlo de alguna manera, que te completan en el llamado que Dios tiene para ti. Como el llamado a cambiar de actitud ante la vida, como el llamado a ser más diligente, el llamado a cambiar el carácter. Todo eso te acerca más al llamado que Dios tiene en Cristo Jesús predestinado para ti. Todo eso día a día llena de gozo tu corazón. Veamos el ejemplo de Pablo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjate la actitud que traía Pablo, Dice el versículo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Siempre cuando eres llamado, vas a escuchar la voz de Dios. De alguna manera Él se va a comunicar contigo, de una manera que es innegable para ti. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Igual que con Moisés, ya hay un diálogo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ahí viene la predestinación de todo de lo que le resta de vida. Levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Perdón, aquí no es donde viene su llamado. Ahorita viene más adelante. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió. Alguien que ya era llamado, ya era discípulo, que estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, esto es importante, la comunión, la interacción con la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, instrumento predestinado. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el llamamiento de toda la vida de Pablo.
Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, puso las manos. Dice la Biblia que Pablo logra ver y es lleno del Espíritu Santo. Versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjate bien, tú tienes una predestinación de Dios, iglesia. Y en su tiempo, que ya nos llegó el tiempo, si no estuviéramos aquí cada domingo, dice la Biblia que Dios nos llamó. Y en el llamamiento de Dios nosotros podemos tomar dos posturas. La postura como el alma de Moisés, que teme, se retracta, evade la presencia de Dios, las instrucciones de Dios, trata de enviar a otro, de que Dios coloque a otro. O puedes tomar también la actitud de Pablo, del alma de Pablo. Alguien que se encontró con Dios, inmediatamente le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y lo mucho, poquito que él sabía, dice la Biblia, que él se esforzaba por predicar a Cristo. No sé cuántos de ustedes les tocó o conoces personas que apenas recibieron a Jesús e inmediatamente fueron con su familia, fueron con sus parientes y empezaron a predicarle. Jesús existe, Jesús habla, Jesús libera, Jesús sana, Jesús te puede sacar de esto, de aquello, del otro. Fíjate bien. En el versículo 1 de Hechos 9 dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cuánto tiempo demoró Dios en cambiar a este varón que respiraba solo amenazas y muerte en alguien que iba por todos lados esforzándose y predicando a Cristo? No se tardó nada. Solamente este alguien recibió el llamado y creyó a Dios. ¿A qué quiero llegar con este mensaje, hermanos? Las buenas nuevas que llenarán de gozo siempre tu corazón son las siguientes. Uno, que tú sepas realmente lo que Cristo hizo por ti y que reconozcas que nada ni nadie lo puede cambiar y que por causa de Él tú eres acepto en el amado, en el Padre, y que por eso hay una predestinación y un llamado para tu vida. Y dos, que reconozcas que en esa predestinación, cuando llegue el llamado, que a la gran mayoría aquí ya nos llegó, tú puedes tomar dos posturas principalmente. Una va a ser que Dios siempre te esté diciendo lo mismo y que estés viviendo desaventuras. La otra va a ser que tú entres en tu llamamiento y, como voy a explicar la siguiente semana, entres en la justificación y entres en la glorificación. Y ese es alguien que siempre tiene lleno de gozo el corazón. Ese es alguien que siempre está interactuando con Dios. Te repito, ambas partes interactúan, pero uno es como, ay sí Señor, puro perdóname, puro ya no lo vuelvo a hacer, puro dame otra chance. Y el otro es que sigue, ¿qué quieres que haga? Yo te creo, ya vi tu gloria en esto que pasó, quiero seguir, ¿qué más? Ahí es donde estamos nosotros, hermanos. Y déjame decirte para terminar que hay un versículo que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo siempre va a estar buscando conformarte a lo que Dios te llamó que hagas en esta tierra, porque te ama y sabe que es lo mejor para ti. ¿Cuál es el tipo, la recomendación que te puede dar aliento de vida? Déjate llevar por Dios, déjate tratar por lo que Él te diga. Va a obrar a bien, va a ser de bendición para ti. Sí, a lo mejor unos dirán, ay, es que me pide lo que más me puede. Qué bueno, porque si empiezas por ahí y lo logras, todo lo demás va a estar bien fácil.
Si tú cedes a lo que te puede, lo demás te va a ser muy sencillo y cada vez vas a ver que hay una mayor presencia de Dios y que el llamado que Él te ha hablado se forma más y mejor en tu vida. Amén, amén. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para levantar una oración referente a este tema. Yo sé que muchos ya hemos sido llamados y que quizás por falta de entendimiento de la Biblia, de las Escrituras, pues no le hemos prestado la atención que debemos al llamamiento de Dios. Yo sé que muchos aquí ya saben a qué Dios los destinó durante su vida, lo que les resta de vida. Si tú no sabes todavía lo que Dios te destinó el resto de tu vida, no te preocupes. Sé por la palabra de Dios que Dios ya te está llamando a ti en pequeñas cosas que te van a acercar al llamamiento que tiene para ti. Desde ora más, aprende a ceder un poquito más. Hay pequeños llamamientos que te llevan a grandes cosas. El día de hoy vamos a darle gracias a Dios por esto, que es incambiable por lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a pedir perdón también aprovechando, si no hemos sido pues obedientes al llamado de Dios. Y vamos a pedirle que Él siga hablando de lo que ha conformado en su voluntad para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Amén. Abre tu corazón, cierra tus ojos para que no te distraigas, iglesia. Porque recuerda, el que pide recibe. Nosotros creemos en la oración, creemos en Jesús, creemos a su llamamiento, creemos que Él habla. Por ende debemos de creer que estamos en un momento bien especial aquí en su casa. En esa fe, en esa convicción, Señor, te damos gracias. Te adoramos, te exaltamos porque por lo que hiciste en la cruz del Calvario es que seguimos en pie y seguimos creciendo. Por la alabanza que se da a tu gracia, por tu gracia derramada en la cruz. Señor, hoy te pedimos perdón si hemos tenido un alma temerosa, pusilánime, si hemos tenido un alma que no te ha permitido llevarnos a tu voluntad y al crecimiento que has destinado. Señor, te pedimos perdón y también te pedimos las fuerzas y el ánimo para comenzar hoy mismo, sabiendo que el llamado en Cristo Jesús es irrevocable. Señor, te rogamos y el gozo de estas buenas nuevas llega a nuestros corazones. Clamamos y esta palabra y este mensaje tenga el efecto correcto en nuestro corazón y nos saque de cualquier estancamiento del alma y de nuestro caminar espiritual con Cristo. Ruego, Señor, y no haya aquí personas con cadenas o con ceguera espiritual. Todos reciban la vista en Cristo Jesús. Todos entiendan a lo que han sido llamados, Padre. Ruego y tu Santo Espíritu confirme esta palabra en su ser. Háblale, Señor, lo que les has predestinado, que ellos tomen fuerzas y ánimos de entregarse más y mejor a ti, sabiendo que hay un objetivo bien definido para cada uno de ellos. Señor, bendícelos conforme a los propósitos de tu voluntad. Ayúdalos a no tener el corazón endurecido para escuchar cada pequeño llamamiento que tú hagas a ellos, sabiendo de que poco en poco se logra lo mucho. Señor, clamo y tu sangre preciosa los cubra y los limpie de pecado y los lleva a la comunión íntima con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Ruego, Señor, y no seamos un pueblo que olvide tu palabra, tu presencia, sino que seamos un pueblo que cada vez te reconoce más y mejor, que cada vez te busca más para darte la gloria y para encontrar el destino que tenemos cada uno en Cristo Jesús. Señor, por eso y por tantas cosas te damos toda la gloria, porque sabemos que en ti podemos vivir confiados.
de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te Iglesia, al salir de aquí,
Al salir de aquí, no olvides dos cosas que nada ni nadie las puede cambiar jamás. Una, eres hijo, eres hija de Dios. Y dos, estás dentro de sus planes para este tiempo. Amén. Dios te siga bendiciendo. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto.